Bienvenidos a Espacio Público, el esfuerzo de comunicación intercultural con un enfoque y un reconocimiento y para los pueblos indígenas. El esfuerzo que nace de la Academia de Lenguas Mayas, desde Canal 5, TV Maya, ese esfuerzo que los pueblos indígenas están haciendo de encontrarse con la nación, de encontrarse en la construcción y la reforma de un futuro en términos de Estado y en términos de nación, con una comunicación pertinente. La idea de este programa de Espacio Público es precisamente aportar en esa línea y en esa dimensión. En esta oportunidad para mí es un verdadero gusto y un honor compartir, intercambiar impresiones con el embajador Lars Bogen, el embajador de Noruega, con más de 3 años y medio de estar en Guatemala. Bienvenido, embajador. Es un gusto tenerlo en este esfuerzo de Espacio Público. El gusto es el mío, Álvaro. Buenos días. Una de las primeras inquietudes que me nace, y lo digo en términos personales, es precisamente su primera impresión, su primera imagen, su primera idea al venir a Guatemala. Lo digo porque tenemos un país con quien tenemos mucha hermandad. Y los lazos que han unido Guatemala con Noruega son largos, son muy intensos, tanto en el marco de los acuerdos de paz como los hermanamientos que hay con diferentes municipios en Guatemala son muy interesantes. ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a Guatemala? Difícil la pregunta. Yo pienso que yo llegué con claras instrucciones de mi gobierno, sobre todo, y con una historia clara de Noruega en el país y con la intención de cumplir con las instrucciones de mi gobierno, una nueva política un poquito, y esas instrucciones era de dar aún más que antes, énfasis a los derechos de los pueblos indígenas y para mí personalmente parte de eso es de enfocar en la identidad del pueblo maya. Mi impresión antes de venir y aquí es que aquí hay una mayoría de la población que es maya, pero se habla mucho de los indígenas. Para mí era importante decir que aquí hay un gran pueblo maya con una historia, con un derecho al desarrollo y con muchos derechos que no se han cumplido y quizás podemos nosotros como Noruega ayudar en ese sentido. El otro lado es como impresión personal. Yo pienso que Guatemala es un país con mucha riqueza cultural y la riqueza sobre todo viene del pueblo maya. Cuanto a patrimonio cultural, los sitios de la historia del pueblo maya, pero también la cultura de hoy de los mayas. Entonces también con este deseo de aportar algo cuanto a fortalecer esa cultura, porque yo pienso que el fortalecimiento cultural y de la identidad es fundamental para resolver los problemas de desarrollo del país. En esa relación, embajador, Guatemala-Noruega, ¿qué características tiene? ¿En qué nos relacionamos? Tanto en el ámbito económico como también en el ámbito de la cooperación. ¿Qué está sucediendo entre Guatemala y Noruega? Sí, claro que Noruega es un pequeño país muy al norte del mundo y un poco quizás por coincidencia hemos entrado en una relación muy hermosa con Guatemala. Pienso que hay muchas relaciones, pero la relación no es muy vieja. Nuestra embajada se formó en el año 97 como consecuencia de los acuerdos de paz. Y claro, la misión los primeros 10 años era de ayudar en la implementación de los acuerdos de paz. Eso era todo el sentido de tener una embajada aquí en el país y toda nuestra presencia tiene relación con eso, que Noruega por varias razones participó activamente en el proceso de paz del país. Ahí, claro, el acuerdo sobre
la identidad y los derechos de los pueblos indígenas es un acuerdo fundamental en todo el paquete de los acuerdos de paz. Yo pienso que también entramos un poco en eso y en relación con los derechos del pueblo maya y los otros pueblos indígenas, porque pasaron muchas cosas en Noruega y en el mundo durante los años 80 cuanto a crear y ejercer derechos de los pueblos indígenas, no menos en nuestro propio país con el pueblo Sami que vive en el norte de Noruega. Después de todos estos años y siendo amigo de los acuerdos de paz, el pueblo y gobierno de Noruega, ¿cómo evalúan el cumplimiento del acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas o los acuerdos de paz en general? Esa participación tan cercana, esa participación tan involucrada en los logros y en la comunión de sueños de un país diferente, ¿cómo evalúan ustedes a la vuelta de más de 10 años de los acuerdos de paz? Bueno, yo pienso que todos sabemos que los acuerdos se implementaron parcialmente, pero falta mucho. En ese sentido, estoy contento de ver que el presente gobierno en muchas ocasiones ha dado importancia a los acuerdos de paz, porque siempre hay un peligro que se olvidan. Yo pienso que se hizo un gran trabajo con los acuerdos y vale la pena, a pesar de que no era posible los primeros años de implementar esos acuerdos, de continuar el trabajo para la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, eso es un poco el fundamento de nuestro trabajo todavía. Los problemas son grandes en el país cuanto a desigualdades y toda la herencia de la represión y asimilación del pueblo maya y los otros pueblos indígenas y los acuerdos de paz es una buena base todavía para lograr resultados en ese trabajo de cambiar esa situación. Yo pienso que es esencial para el país. En el caso de Noruega, y usted lo mencionaba hace un momento, la existencia y la realidad también de una sociedad multicultural, pero particularmente el caso del pueblo Sami en Noruega, en Finlandia, en Suecia, un pueblo que tiene particularidades que puede pensarse que son similares al caso de Guatemala, pero hay una sobre la cual quiero hacerle la pregunta. ¿Cuál cree usted que es el impacto que tiene el que el pueblo Sami en Noruega tenga un canal de televisión, tenga una radio, ambas herramientas de comunicación financiadas y respaldadas por el gobierno? ¿Qué impacto significa para un pueblo indígena en un estado, como el caso de Noruega, tener un medio de comunicación, dos medios de comunicación, más, pero dos particularmente importantes en términos de frecuencias? Sí, no, yo pienso que, bueno, el pueblo Sami ha hecho grandes avances los últimos 30 años. También ha sufrido muchos años de represión y asimilación. Claro, la diferencia con Guatemala es que es un pueblo bastante minoritario. Para lograr estos avances los últimos 30 años, pienso que el tema de medios de comunicación y cultura ha sido fundamental para fortalecer la identidad y el autoestima de todo el pueblo Sami y así avanzar en muchos otros temas también. Los Samis ya han tenido un espacio en los canales nacionales de radio, televisión durante muchos años y no son radios así comunitarios solamente accesibles para los mismos Samis, ¿no? Todos, yo también cuando niño la presencia de la radio Sami era muy notable, a pesar de que los noruegos no era posible para los noruegos de entender lo que se dijo. Después se ha desarrollado también una televisión Sami. En cuanto a revistas y diarios, mi
primera pregunta retórica aquí en el país, llegando al país, era de preguntar dónde encuentro los diarios mayas en Guatemala, dónde puedo encontrar un medio donde puedo conocer la opinión del pueblo maya sobre las realidades del país, y claro que aquí no existe, y tampoco existen revistas. Ahí los samis ya durante muchos años, a pesar de ser un pueblo pequeño, han tenido 2 diarios, uno en noruego, otro básicamente en sami, y ha significado mucho. Aún más quizás la cultura de poder tener artistas que han logrado desarrollar expresiones, presentaciones culturales de gran calidad y también tener reconocimiento internacionalmente. Todo eso para fortalecer la identidad y también la presencia del idioma sami en la sociedad de Noruega. Durante muchos años, muchos samis trataron de ocultar su identidad, de asimilarse, de olvidar su idioma, como se puede observar aquí en Guatemala también. Todo un proceso, ¿no?, de fortalecer la cultura sami, y ahora hay un gran interés de retomar el idioma y aprender el idioma, y da una fuerza especial a este pueblo. Y claro que de tener medios de comunicación en su propio idioma es algo que es muy importante en este sentido. ¿Ha habido un respaldo significativo para la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala desde la cooperación noruega que administra la Embajada de Noruega en Guatemala? ¿Por qué es importante para ustedes desarrollar este aporte a la Academia de Lenguas Mayas? ¿Qué características hacen de esto algo valioso en términos de cooperación? Primero, cuando cambiamos un poco las actividades nuestras en 2008, creando un programa para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas que se llama el Programa Maya. Ahí el enfoque era derechos de los pueblos indígenas, pero para nosotros era importante también de agregar un elemento cultural, como encuentro yo personalmente también el trabajo cultural como fundamental de fortalecer la identidad y el pueblo maya. Y ahí logrando un presupuesto que no es muy grande, pero es algo en que podemos ayudar un poco nosotros con quienes trabajar. Y ahí el primer proyecto en realidad era con la Academia de Lenguas Mayas. Yo pienso que la Academia es un logro del pueblo maya aquí en Guatemala, importante. Hay que conquistar espacios en el Estado para lograr cambiar la sociedad en el largo plazo, y ahí la Academia y TV Maya sin duda es un logro mayor, quizás el logro mayor. Y también esta iniciativa que se hizo en la Academia de crear centros culturales mayas, claro, en cada comunidad lingüística. Que es un esfuerzo conjunto tanto de gobierno, cooperación internacional, como la Academia, pensándola desde una perspectiva más autónoma, que tiene esa característica la Academia, los centros culturales. Y yo pienso que hay muchos lugares de presentaciones culturales en el país, pero con esta fuerte característica que la apropiación es de sectores sectores no mayas, con mucha participación extranjera quizás también. Eso de crear lugares, espacios de intercambio y presentaciones culturales con apropiación de los mismos mayas, faltó completamente. Y descubriendo entonces ahí en 2009 que hay un gran proyecto de la Academia creando esos centros culturales con financiamiento del gobierno, del Estado, claro, que también es un elemento fundamental,
una muestra de que hay una voluntad en el Estado de Guatemala de avanzar en ese tema, financiar centros culturales mayas. Entonces, para nosotros era una posibilidad de aportar algo para dar vida a estos nuevos centros y apoyamos 4 centros. Yo pienso que es una actividad muy importante, pero también en este paquete de cooperación con la Academia de Lenguas Mayas entró también TV Maya, que encontramos muy importante porque pienso que un elemento de todo eso, de fortalecer el pueblo maya para lograr una multiculturalidad real y un Estado plural en el largo plazo que no existe, es de también tener presencia del idioma maya y las opiniones de los mayas también en el espacio público. Hemos hablado de revistas y diarios, no es el medio quizás para el futuro y también es muy difícil de establecer. Las radios quedan un poco al margen porque accesibles solamente para los mayas mismos y no tienen un lugar realmente en el espacio público, pero ahí el medio de la televisión y el cine es el medio que puede fortalecer la presencia del idioma maya en el espacio público y con subtítulos. Entonces ahí logramos también incluir TV Maya como un importante aporte a esta cooperación con la academia. Entonces ahí estamos trabajando con la academia y claro que es una institución con sus debilidades y desafíos de funcionamiento, pero a pesar de todo eso es un logro que hay que defender, pienso yo, y de crear estas instituciones con fuerte identidad maya es como para nosotros una precondición de lograr un cambio hacia el desarrollo y más igualdad en Guatemala. Claro, y efectivamente está la Academia de Lenguas Mayas en un ejercicio de mantenimiento del canal y por eso realmente es de apreciar esa oportunidad de coincidencia con la cooperación con pueblo y gobierno de Noruega, porque nos permite ver que estamos en un sendero que efectivamente puede tener resultados. El ejemplo de los Amis es pues una muy buena referencia. Apreciar esa cooperación y el ejercicio que hemos tenido es espacio público y terminamos este bloque y este primer momento apreciando la presencia del señor embajador Lars Bogen en la Embajada de Noruega en Guatemala. Volvemos en un momento. Inkowaral cheusipashi kaushla. Refugio, trabajo. Azukilal, agua. Yinakich, yinatzila. Kinakayir, kinawacho, kinatzajo. Me olvidas. Respetemos a todos los seres vivientes. Majuno tasomri, takjun kabano. Conogel, ojruachuleu. Cuidemos nuestra madre tierra. Oxlajuja Pop es una entidad espiritual, educativa y humanista. Estamos presentes en todas las comunidades lingüísticas mayas del país. Quienes participamos en Oxlajuja Pop somos autoridades en la medicina, en la vida espiritual, en la agricultura, en el arte, en la música, en la pintura, distintas especialidades. La recuperación y la promoción de la espiritualidad maya, la autoridad ancestral, la recuperación y la promoción
el derecho a la alimentación sana. También Oxlajuj Pop trabaja sobre el tema de desarrollo desde las comunidades. Estamos tratando de sistematizar lo que son los conocimientos, lo que son las experiencias y todo lo que aporta la cultura maya al país y a la ciencia en el mundo. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! De nuevo, bienvenidos a Espacio Público. Seguimos en ese esfuerzo de comunicación diverso, una sociedad que obviamente es plural en términos de realidad y ojalá plural en términos de intenciones y de propósitos y de acciones concretas. Estamos hablando de la importancia de la comunicación y bajo esa lógica igualmente para mí es un gusto darle la bienvenida a este programa a Anabela Giraca. Bienvenida, Anabela. Gracias, Álvaro. Ella es la directora de la Cátedra UNESCO de Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Cultural. Un nombre un poco largo. Bastante largo. Pero que digamos, al final lo que quiere decir es precisamente diversidad. Pero quisiera empezar este bloque y esta comunicación que tenemos el día de hoy hablando y diciéndote felicitaciones por el nuevo libro. Gracias, Álvaro. Y yo creo que deberíamos empezar esta conversación con eso. ¿De qué se trata el nuevo libro? Bueno, el nuevo libro, pues la entrega oficial es mañana, no quisiera adelantar mucho, pero sí es un libro inspirado en un personaje nacional, un personaje de finales de 1700, principio de 1800, lo cual nos remonta a una parte interesante de la historia guatemalteca, en donde se construye esta ciudadanía, entre comillas. Histórica? Es una novela histórica, pero es una novela ficción. Tampoco es una novela biográfica, es una novela que toma un personaje algo así como Salomé importante, Gil y esa tradición. Importante de la época y luego construye alrededor de este personaje con ficción pues una serie de características e historias alrededor que son muy nacionales, muy guatemaltecas, muy alegres y dentro de todo pues muy trágicas también, que es lo que estampa nuestra realidad nacional al día de hoy a pesar de que han pasado los siglos. Pero decir muy nacional, eso significa que pudiste introducir y poner en esa imaginación el tema que te ha desvelado últimamente y es el tema de pueblos indígenas y diversidad cultural. ¿Se pudo? ¿Se maneja? ¿Vamos a encontrar algo de eso ahí? Bueno, yo creo que sí, no es el tema central, insisto, claro. Es una novela, podríamos decir, de amor, es una novela muy romántica, es una novela que tiene también política, que tiene también mucha denuncia dentro de todo, dentro de los mismos personajes y la ficción. Por supuesto, uno estampa en la literatura, uno estampa en los escritos y en las palabras, lo que uno es y lo que uno siente y lo que uno ha aprendido. Yo siempre pienso que un trabajo literario es la síntesis de una serie o de una cadena de experiencias durante toda la vida que nos hacen ver con cierta pasión y con cierta ilusión la vida a nuestra manera y eso pues se plasma claramente en la novela. ¿Qué significa para Guatemala tener la Cátedra UNESCO de Comunicación para esa diversidad, para el fortalecimiento de la diversidad cultural? Digamos, hablemos un poquito de la cátedra ahora. La idea de la cátedra inicial, Álvaro, es una clara, es establecer el vínculo entre comunicación y diversidad cultural. Cabalmente, el tema de la cátedra es reivindicar el tema de la diversidad cultural como un valor. Es derrumbar el racismo, la discriminación a través no de una cátedra, porque muchas veces se cree que es una cátedra, un curso que se da, claro. Sino aula, alrededor de... Sí, no es así. No es eso. Bueno, la UNESCO le puso la palabra cátedra, sin embargo, la Cátedra UNESCO es un espacio que se abre, es un espacio amplio que permite investigación, que permite publicaciones, que permite talleres, que permite una discusión de doble vía entre pueblos, entre medios de comunicación, para ir construyendo esta democracia paritaria que todos tanto ansiamos.
ser un espacio abierto que permite la entrada de todos, de todas, las opiniones. Tenemos desde páginas en internet, tenemos publicaciones, tenemos pues una serie de denuncias, ¿verdad? Que son las que nos mantienen vivos como cátedra y nos permiten este diálogo intercultural tan necesario para el país. ¿Cuánto tiempo tiene la cátedra en Guatemala? La cátedra tiene 3 años aproximadamente. ¿Y cuál es tu evaluación después de...? Es casi una intervención positiva y proactiva en una realidad un poco complicada, de relaciones interétnicas, de mucho racismo, de mucho enfrentamiento. Bueno, ¿cómo lo evalúas después de este tiempo? Pues a mí me parece que la cátedra ha cumplido con su función, ha cumplido con esta función de abrirse entre medios de comunicación, por ejemplo, con el tema del Observatorio de Racismo y Medios, la cátedra aportó ahí y fue un vínculo, ¿verdad?, para establecer, no únicamente juzgar cómo los medios son o no son racistas en el país, sino cómo establecer vínculos entre los medios, entre los pueblos indígenas, para ir construyendo entendimientos mutuos, para ir construyendo el respeto que el país diverso como el nuestro se merece. Aparte de eso, pues las publicaciones abren, ¿verdad?, este espacio también a este pensamiento crítico que también creo que es importantísimo para la construcción de país. A mí me parece que evaluar la cátedra es como evaluar un espacio plural, es como evaluar un espacio en donde todos hemos participado, en donde no hay un liderazgo necesariamente dominante o presente, sino en donde pueblos indígenas, en donde la pluralidad o el pluralismo, como tú decías hace un rato, se vuelve el protagonista. Y me parece que estos espacios son muy oxigenantes, son espacios que permiten desde publicaciones, como te habrás enterado, el tema del Principito en Cachiquel, por ejemplo, que permiten desmoronar mitos, que permiten desmoronar este país racista, que siempre lo calificamos así, pero que es así, y que siempre discrimina o menosprecia no solo los idiomas, las culturas. Pues estos espacios permiten demostrar realmente que la democracia paritaria es o debe de ser el sueño de todos. Es posible. Y precisamente pensando en que sí es posible tener cosas positivas, el ejercicio de la cátedra permite ver que existe evolución en términos de una comunicación intercultural, de que la eliminación del racismo es probable, y sobre todo en tiempos cortos, porque pareciera que nuestras deudas históricas son grandes, que lo mucho que hacemos resulta poco. ¿Vemos algo en el futuro? Pues yo me aventaría a decirte que sí, sin duda alguna sí. Incluso trabajar nosotros como cátedra y como universidad, Rafael Landívar, incluso dentro de diferentes espacios, el Instituto de Lingüística y Culturalidad, hemos tenido, digamos, el interés y el esfuerzo de trabajar con juventud. Y cuando uno trabaja con juventud, definitivamente recobrar la esperanza. Recobrar la esperanza de que los jóvenes vienen con menos estereotipos, los jóvenes vienen mucho más abiertos al pluralismo, a la diversidad, los jóvenes vienen con menos marcas del pasado, y eso me permite pensar que sí hay esperanza y que sí hay posibilidad. Sin embargo, eso no omite la necesidad urgente de trabajar directamente con la juventud, y no solo con la juventud, como hablábamos, con medios de comunicación, con todo tipo de liderazgos y de instituciones, el tema de la diversidad cultural, derrumbando folclorismos, Álvaro, porque nosotros hemos visto incluso el mismo sistema educativo cuando trabaja el tema de diversidad, lo trabaja desde un punto de vista muy estético, muy folclórico. Eso es importante, porque es importante que los jóvenes valoren, digamos, la producción artística, lo estético de los pueblos, por supuesto, pero la interculturalidad no debe de quedarse estancada ahí. La interculturalidad es aquel proceso que permite pasar de lo estético a lo ético, en donde el otro se convierte en un valor, en donde la diversidad cultural realmente asume este rol de valor, como un valor nacional, que nos permite intercambiar, que nos permita crear espacios como este, por ejemplo, con la Academia de Lenguas Mayas y la TV Maya, que permite conocer los puntos de vista sobre temas de envergadura nacional. Y precisamente en esos temas, precisamente aterrizando más en esa coyuntura que a veces nos ahoga, como a veces nos da esperanza, me gustaría tu opinión del gabinete que está formándose y que el presidente electo ha ya de alguna manera casi acabado. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo los guatemaltecos tenemos que ver este tipo? ¿Cómo lo lees? Bueno, yo pienso que si sobre todo porque hemos hablado de pluralismo, claro, de diversidad, pues, indiscutiblemente. Y demás, ¿no? Yo pienso que si estamos hablando nosotros de una democracia paritaria, pues creo que esa democracia paritaria no se ve en el discurso.
Creo que estamos cansados de tanta palabra y tanta oferta, lo vimos con el gobierno anterior y lo vemos nuevamente en la construcción de un gabinete que no está tomando en cuenta el pluralismo en materia de pueblos indígenas. Hay ciertos avances en el Congreso, sin embargo todavía estamos hablando de porcentajes muy bajos. Yo creo que un gabinete que no cuenta con representación indígena, más que con excepción del Ministerio de Cultura, pues entonces tenemos todavía esa democracia muy precaria, Álvaro, que debemos todos como guatemaltecos de exigir. No podemos hacernos valer de la palabra multiculturalidad que está en la Constitución, que somos un país plurimulti, etcétera, cuando en la práctica no lo estamos viendo. El país necesita de ese diálogo intercultural en el ejercicio del poder, no únicamente en esta parte folclórica o en esta parte clientelar, que muchas veces es la que se vuelve la protagonista en estos temas. Y tener viceministros o viceministras mayas, ¿sería la respuesta ahora que ya casi estamos viendo acabado el gabinete en primera línea? Si hubiera en segunda, pues yo pienso, mira, yo pienso que a estas alturas, después de ver este gabinete nuevamente que responde a la historia del país, es que tenemos que pensar también, y siempre decimos que parte del ejercicio de la cátedra de la universidad en esta línea ha sido la de reconstruir la historia, o sea, la de ir para atrás y reconstruir para entender que esta construcción de país, que ha sido una construcción ladina, monopolizada, digamos, por lo blanco, y siempre hablando de esa aspiración a la blancura, ¿verdad? Ideológica y política, pues sigue funcionando de una u otra forma. Las dinámicas mutan, pero se repiten, ¿verdad? Se repiten de una y otra vez. Y tenemos nosotros nuevamente un gabinete que responde a los mismos intereses, ¿verdad? A los intereses de este monopolio cultural del que no podemos tristemente escaparnos. El hecho de que nombren viceministros indígenas, pues es importante, por supuesto, hay que hacer la lucha. Yo creo que estamos en el momento de poder exigirlo, de demandarlo como ciudadanos guatemaltecos, comprendiendo que nuestro país tiene una radiografía multicultural, una radiografía diversa, y si seguimos teniendo esta radiografía diversa, maravillosamente diversa, pero luego tenemos nosotros que quienes tienen el ejercicio del poder en sus manos no representan esta radiografía, pues realmente seguimos estando incompletos. Y saliéndonos un momentito de esta coyuntura y haciendo una reflexión de la historia reciente, tenemos un dato impresionante de participación indígena en las elecciones y el nombramiento de un presidente que tiene una historia vinculada al enfrentamiento e implicaciones de este tipo. ¿Qué te dicen estas elecciones? Algunos, especialmente en el mundo internacional, tienen inquietudes alrededor del resultado, unas positivas y otras negativas, pero pasan muchas cosas. ¿Cómo lees los resultados? A mí me llama la atención algo, Álvaro, y que lo vi prácticamente en todos los informes de la observación electoral, incluso yo misma lo dije en televisión y lo dije en programas de radio. Es impresionante ver cómo la mujer indígena participó en las elecciones, haciendo sus filas, dedicando el día con sus familias, con sus niños y fueron a votar. Eso nos parece como una novedad, cuando realmente no debería ser una novedad. O sea, un país que está compuesto, supongamos, lo digo a nivel muy general, bueno, 50-50, no ha participado. Sí, pero 50%, esta no debería de ser una novedad, que los pueblos indígenas vayan y participen y emitan su voto como debe de ser, que estén asumiendo esta responsabilidad ciudadana y que lo hagan como un ejercicio de ciudadanía que todos debemos de responder. De cara al futuro, ¿qué significa esta participación? El hecho es que el tema acá, o el tema de paridad y de ciudadanía, no se construye únicamente con el voto. Le damos mucho espacio a eso, lo cual es importante, yo no me pongo, ¿verdad? Ni siquiera lo discuto. Sin embargo, yo sí creo que de parte de estas personas que votan, que eligen, siempre está la esperanza de ser tomados en cuenta dentro de los planes, dentro de las soluciones que este país merece a los problemas tan serios que enfrenta. Y problemas tan serios que enfrenta en cuanto a atención por parte del Estado, que son tan deficientes y que su énfasis está en pueblos indígenas. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, lo triste del caso es que las mujeres participan, que las mujeres indígenas participan, que los pueblos indígenas participan poniendo su parte de voluntad, poniendo su parte de responsabilidad y
luego tenemos nosotros otra vez este gabinete en donde la transparencia de los pueblos indígenas es obvia, es evidente. O sea, no hay rostros indígenas, no hay planes serios, digamos, que respondan a las necesidades indígenas. Esperemos, por supuesto, pero no esperemos que lo construyan los ministros, sino esperemos que en esta oportunidad todos podamos aportar para que los planes en materia educativa, en materia de salud, de seguridad, etcétera, ¿verdad? El tema de todos los servicios sociales que el Estado está obligado a ofrecer a la población guatemalteca, respondan de una manera mutua, respondan con participación equitativa, con todas las ideas que vengan de parte de todos. Eso para mí es pluralismo. Estamos en una situación muy especial desde la televisión. Este ejercicio de espacio público tiene algunos riesgos de poder convertirse en un ejercicio nacional, precisamente porque dependemos de usufructos. Y esos usufructos están en manos de la Presidencia de la República y en este momento está a punto de decidirse si efectivamente se va a dar o no. ¿Por qué es importante que se tenga un esfuerzo más intercultural, pero sobre todo nacido de esa mayanidad tan potente en Guatemala, que pueda haber en esta realidad un medio de comunicación que lo desarrolle? ¿Por qué crees que es importante o no es importante? Bueno, yo creo, no creo, estoy convencida que una democracia paritaria se construye así, Álvaro, se construye desde todos los espacios, y no digamos desde el derecho que tienen todos los y las guatemaltecas de la libertad de expresión, de la libertad de información. En este caso, el contar con la TV Maya ha sido un espacio oxigenante, importantísimo, fundamental para la construcción de esta democracia, en donde se construyen, en donde se conocen espacios de opinión desde el punto de vista maya a los problemas nacionales que enfrentamos. Para mí, este espacio de comunicación y diversidad, que es cabalmente el trabajo y el esfuerzo que nosotros hacemos, no porque lo hagamos nosotros, sino porque creo que es fundamental que los jóvenes conozcan todos los puntos de vista, que los jóvenes conozcan las opiniones de los pueblos indígenas, de los mayas a diferentes temas. La oportunidad que tiene este canal y que la ha aprovechado muy bien con grandes técnicos indígenas, con personas que están esforzándose enormemente, porque me consta, lo he visto como ciudadana, como guatemalteca, me refresca y me alegra cuando veo este tipo de programas, sino porque realmente es un derecho que tienen los pueblos indígenas de contar con espacios de información, de contar con espacios de expresión, de libre expresión, que permitan ir construyendo esta democracia paritaria con la que yo tanto insisto. En un diálogo con el presidente de la República, ¿qué recomendación le harías en términos de ese esfuerzo de cumplimiento de los acuerdos de paz en general, pero especialmente cuando hablamos de los medios de comunicación? Bueno, la libertad de expresión, definitivamente respetarla, pero respetarla de raíz, y respetar, por ejemplo, este tipo de espacios y tomar decisiones coherentes con esta libertad de expresión para todos los pueblos del país. Creo que es un compromiso que cualquier mandatario o cualquier persona debe de asumir con seriedad, con responsabilidad, ofreciendo recursos, ofreciendo todo tipo de esfuerzos para que estos espacios se mantengan vigentes, tengan vida, tengan potencialidad, porque realmente el esfuerzo que hacen es maravilloso. Yo lo respeto muchísimo, Álvaro, no por estar aquí en este momento, sino porque, insisto, es un espacio que refresca, es un espacio que enseña, que educa, que informa, y eso cabalmente es lo que va acercando a los pueblos, eso es cabalmente lo que va construyendo esta equidad de la que tanto hablamos. Yo diría a cualquier persona que tenga bajo su cargo, no digamos al mismo presidente electo, no más palabras, no más papel, vamos a acciones concretas, y creo que esta es una acción concreta, maravillosa, que aporta tanto a la democracia del país. Muchas gracias. Una última cuestión. ¿Qué planes en la cátedra a futuro? Bueno, planes en la cátedra futuro, siempre ir fomentando el pensamiento crítico. Tenemos publicaciones en línea, investigaciones en línea, que van siempre vinculadas a medios de comunicación y a la diversidad cultural. Tenemos la Wikiwate ahora como una página que está en idioma mam, en idioma quiché. La idea es ir extendiéndonos a más idiomas. Estamos poniendo los idiomas indígenas en línea, hacer traducciones de obras universales nuevamente a los diferentes idiomas mayas que nos permita, digamos, el presupuesto, ir promoviendo toda responsabilidad ciudadana
que vaya en contra, por supuesto, y que desmorone el racismo, la discriminación, que depende no solamente del Estado, también depende de nosotros, y ese ejercicio y ese trabajo cotidiano es el que nos va a hacer ser un mejor país. Muchísimas gracias, Anabela. Gracias. Anabela también es miembro del Consejo Editorial de Espacio Público, y para nosotros fue realmente muy importante iniciar esa reflexión que el país necesita. ¿Cuál democrática es la sociedad y cuál realmente pluralista es en el sentido del valor? Y eso es parte del desafío que quiere aportar Espacio Público. Seguimos en el siguiente momento en el cual seguiremos conversando también de estos temas. ¿Cómo te transformas? Musicalizarte Contra la violencia hacia las mujeres. Dramatizarte Para exigir justicia. Poetizarte Para transformar Dibujarte un mundo mejor. Formarte Para luchar. Transformarte es tu decisión. Pues yo me considero una quesalteca de corazón. Me considero guatemalteco. O sea, mis raíces son totalmente garífunas. Yo soy un guatemalteco. Nosotros aquí de Tactic, nosotros somos indígenas. Me considero quechí. Bueno, a mí me han enseñado que soy ladina. Considero de que soy legítimo maya. Yo me considero en primer lugar guatemalteco porque es donde he nacido. El Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social, IARS, te invita a visitar la exposición ¿Por qué estamos como estamos? Un recorrido por nuestras historias, ubicada a un costado del Museo del Ferrocarril, en la 9ª Avenida A 1895, Zona 1. Abierto a todo público de 8 a 16:30 horas, de lunes a sábado. Organiza un grupo en tu centro educativo y visítanos. Con el aval de CIRMA y en coordinación con CODISRA y el Ministerio de Cultura y Deportes. Están apagadas. No tengo. Estamos en Espacio Público y continuamos en este espacio público, espacio que queremos desarrollar bajo la lógica de la comunicación desde los pueblos indígenas, en una sociedad multicultural, como hemos mencionado al inicio del programa, y en este segmento precisamente con el presidente de la Academia de Lenguas Mayas. La Academia de Lenguas Mayas es un ejercicio de representación, de articulación comunitaria o desde lo comunitario hasta lo nacional, con autonomía, con respaldo gubernamental, pero es la expresión tal vez más importante de la población maya con esa lógica venida desde lo comunitario y bajo también el principio de los idiomas mayas. Así que, don Augusto Tul Rash, bienvenido a este programa, y hemos tenido el día de hoy hemos tenido una serie de
entrevistas con el propósito de reconocer, de evaluar la importancia de la comunicación, la importancia de los medios de comunicación y sobre todo identificar los respaldos que pudiera tener la Academia de Lenguas Mayas en la sociedad guatemalteca y en la comunidad internacional. Y permítame decirle que es de mucha satisfacción saber que tanto la comunidad internacional como la comunidad nacional, la academia, los pensadores y los escritores están efectivamente reconociendo esa importancia significativa que tiene que tener la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala. Bienvenido. Y precisamente la primera inquietud que nos nace es, ¿qué ha significado para la Academia de Lenguas Mayas, tanto en términos presupuestarios, en términos de esfuerzo de mantenimiento, el tener el Canal 5, el recibir el Canal 5 y administrar TV Maya? Buenos días, gracias por el espacio. Pues para la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el tener el espacio, ¿verdad?, como se tiene de Canal 5, es un instrumento fundamental para que la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala dé a conocer su función, su objetivo, para lo cual fue creado. Realmente en el país no hay ninguna institución, no hay ningún medio que conozcamos por este momento, ¿verdad?, que difunda, que dé a conocer, ¿verdad?, situaciones e informaciones o contenidos, ¿verdad?, que refleje la realidad multicultural de nuestro país. Para la Academia, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, el Canal 5 es fundamental. Podemos pensar de que en este milenio los idiomas, las culturas que caracterizan a Guatemala debe contar con un medio que transmita y que también que dé orientación. Hemos abordado esta temática con varias personas, ¿verdad? Cabalmente, como usted decía, nos han visitado. Bueno, queremos información sobre tal cosa en la Academia. Muchos de nuestros hermanos guatemaltecos, indígenas, mestizos, se desconoce mucho de nuestro país. Y creo que el tener un medio de comunicación, un espacio para un medio de comunicación, es bastante fundamental para conocernos como guatemaltecos y entendernos, por supuesto. Claro. Y esa es la herramienta y esa es como la presentación o ese es el contenido que quiere transmitir la Academia. Por otro lado, el tener un medio de comunicación, un espacio para trasladar información que produce, a qué se dedica la Academia y sobre todo para el uso de los idiomas mayas, es determinante para la Academia. Y de alguna manera también el tener un espacio que permite multiplicar las actividades que tiene la Academia, pero sobre todo desarrollar en términos de identidad una comunicación en Guatemala es fundamental. ¿Qué presupuesto tiene la Academia de Lenguas Mayas en general, más allá de la televisión? La Academia de Lenguas Mayas ha tenido un presupuesto de 30 millones. ¿Y cuál es el presupuesto ideal que debería de tener la Academia de Lenguas Mayas si quisiera plenamente desarrollar TV Maya y Canal 5? Lo que hemos hecho analizando y priorizando, ¿verdad?, las necesidades de la institución, en este caso la TV Maya, solo para avanzar, dar un salto importante para relanzar TV Maya, solo para TV Maya se necesita 40 millones. 40 millones de quetzales. 40 millones de quetzales. Más allá del presupuesto. Más allá del presupuesto que tiene la Academia. La necesidad de la Academia en estos momentos llega a los 100,000 quetzales. Incluyendo TV Maya, los demás programas y las comunidades lingüísticas, las 22 comunidades lingüísticas
que están en toda la República de Guatemala. ¿Y esa solicitud ustedes ya la han presentado al Congreso de la República para ampliar el presupuesto? ¿Qué les han contestado? Por supuesto que sí. El Consejo Superior inicialmente envió una solicitud al Ejecutivo y luego al Congreso sobre 50 millones. Que es poco en realidad. Que es poco en realidad. Entonces, básicamente en esos 50 millones se está contemplando el 15 a 20% para TV Maya. Y he escuchado alguna crítica a la Academia de Lenguas Mayas por falta de ejecución presupuestaria. ¿Es válida esa crítica, señor presidente? Pues toda crítica es bienvenida. De lo contrario nos fortalece. La crítica es bienvenida y en la academia nosotros lo que manejamos es lo siguiente. Hemos hecho los esfuerzos de ejecutar lo que nos dan. ¿Cuánto ejecutarían este año? Del techo que ha facilitado, que ha ingresado, digamos que... ¿Cuánto les dieron para el 2011? Es de 26.2 millones. ¿Y de eso cuánto se va a ejecutar? Hay una situación acá. Del total, si hablamos del total de los 26 millones, entonces da un resultado. Lo que hemos recibido efectivamente a estas alturas son acerca de 22 millones. De estos 22 millones ya se ha ejecutado el 90%. Tenemos un pago que realizar, que es una compra de TV Maya, es el sistema satelital, lo cual no contamos el recurso. Claro. Nos urge que ese es el restante de los 26 millones. De los 26 millones. Ahorita la ejecución está en entre 90 y 95%, porque Fíjese del total que ha ingresado ya hay compromisos. Por supuesto. Urgen atenderlas. Absolutamente. Y realmente esto es muy importante, señor presidente, porque la crítica alrededor del manejo y el uso presupuestario ha sido muy insistente y creo que es el mejor espacio, bueno, no el mejor tal vez, pero el espacio importante para aclarar la capacidad de ejecución que tienen los hermanos y hermanas mayas en las instituciones de gobierno. Y realmente felicitarlos porque llegar a un 92%, 95% de ejecución presupuestaria realmente es importante. Muchas instituciones y dependencias del gobierno no llegan al 80% en estos años y entonces realmente reconocer que eso es significativo. ¿Por qué cree usted, a qué se debe que el gobierno del ingeniero Álvaro Colón Caballeros no terminó de cumplir su ofrecimiento de respaldo a TV Maya y a la Academia de Lenguas Mayas? ¿Hay alguna falta de comunicación o qué pasó que no terminó de cumplir su compromiso de respaldo a la Academia de Lenguas Mayas con respecto a TV Maya? Realmente nosotros tenemos ahí, no tenemos respuesta a la pregunta, porque nosotros desconocemos realmente en qué ámbito llega, digamos, nuestras peticiones en este caso, porque efectivamente a principios de este año pues tuvimos la buena comunicación y los acercamientos con el señor presidente. Unos 3 o 4 meses a la fecha, esto como que se bloqueó. No sabemos dónde está la situación, si es con el señor presidente o las personas que están alrededor del presidente, ¿verdad? Son los no transmiten la información. Eso es lo que podemos observar. ¿Ustedes no sienten que de alguna manera hay algún tipo de tonalidad de discriminación, de esa historia en la cual la discriminación hacia los pueblos indígenas siempre ha existido? ¿Cree que también en esta oportunidad el que no hayan tenido los recursos trae consigo algo de esto, señor presidente? Pues efectivamente sí hay una dosis de esta situación que se vive, la discriminación. ¿Por qué no les dieron los 26 millones de quetzales? ¿Cuál es la justificación? No tenemos ninguna justificación por el momento, las razones, ¿verdad? Puede ser que se haya influido, ¿verdad? La razón por qué no dar el presupuesto.
Entonces, lo que quiero decir, lo que hemos visto en los puestos, en la función de un cargo, ¿verdad?, que nos han encomendado nuestros pueblos, pues el tema de la discriminación se observa en todas partes, no, en todos los escenarios. Y permítame felicitarlos, entonces, porque creo que la instalación también de los centros culturales, incluso con la cooperación internacional, teniendo como apoyo esa cooperación internacional, es de apreciar. 3, 4 centros culturales tiene también la academia en su haber. Así es, licenciado. Y esto realmente permite demostrar que la academia está evolucionando. ¿Cuántas comunidades y cómo funcionan? Muy rápidamente para los que no conocen ese proceso interno de la academia, señor presidente. Ajá. Fíjese que hay un proyecto de nación, hay un proyecto de integración hacia los pueblos indígenas. Esto nace de que podemos encontrar buenos edificios, ¿verdad?, en cualquier ciudad del país. No, pensemos, aquí en la capital tenemos un Palacio Nacional de la Cultura. Entonces, un centro cívico. Un centro cívico. Entonces la pregunta está, ¿por qué los pueblos indígenas no pueden contar también con un edificio, con su propio ícono, con su propia identidad? Una idea maravillosa. Exacto. De ahí surge la idea de la construcción de los centros culturales. En estos 8 años de trabajo en coordinación con FONAPAS, se ha logrado la construcción de 4 centros culturales. Están en proceso 2. Y permítame entonces, igualmente el decirle, objetivo al final, estos centros es una belleza. El objetivo al final, mi estimado, es que en un tiempo prudencial las 22 comunidades lingüísticas de la academia cuenten un centro cultural, con una casa de cultura donde se promocione el conocimiento, el arte, el idioma y otros aspectos propios de los pueblos. Hacia eso va ese objetivo y hay un gran logro. Como usted ha dicho, hay varias formas, hay varias situaciones que evidencian ese logro que se ha tenido. Y obviamente el tener el TV Maya y el Canal 5 con sus 4 frecuencias que encadenan el proceso de multiplicación de la información es fundamental. Reconocerlo como esencial. Tenemos la esperanza de que el presidente de la República, el ingeniero Álvaro Colón Caballeros, ya cuando tenga la información pertinente, tome la decisión adecuada en beneficio de la población guatemalteca en su conjunto, porque esto obviamente es una herramienta para los guatemaltecos, no solamente para los mayas, sino para todos en esa búsqueda de interculturalidad. ¿Y qué proyectos de futuro, señor presidente, ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy? Usted lo está cerrando en esta oportunidad y queremos que cerremos con mucho optimismo. ¿Qué proyectos para el futuro tiene la Academia de Lenguas Mayas? Básicamente hay varios proyectos, pero los prioritarios en este momento son los siguientes. Reorientar los programas que tienen y cuyo objetivo de estos programas es la promoción y difusión de los idiomas mayas. Lo otro es que se nos garantice por 25 años más el usufructo de TV Maya. El usufructo de la frecuencia de TV Maya, porque eso nos va a permitir, que llegue la señal a todas las regiones, a los 22 departamentos de la República, donde están ubicados las 22 comunidades lingüísticas. Lo otro son los centros culturales, porque la prioridad acá es que las 22 comunidades lingüísticas, yo no me atrevo a decirle en cuántos años, pero el sueño es que tenga sus sedes y que sean 22, pero también lo de acá de la sede central. Acá mucha gente nos visita y creo que los trabajadores, los compañeros de la TV no nos dejarán mentir, tenemos visitas de personas. Eso nos anima a seguir adelante realmente. Para esto, solo nosotros lo de la academia no vamos a salir. Es importante acá tener un horizonte en el que
bienvenido el apoyo de todos los actores, sociedad civil, gobierno, ONGs y todos los que puedan compartir el objetivo y fin de la academia. ¿De qué comunidad lingüística es usted, señor presidente? De la comunidad lingüística Pocomchí. Desde la comunidad lingüística Pocomchí. Específicamente del municipio de Santa Cruz. Yo soy originario de Santa Cruz, Alta Verapaz. Hablo Pocomchí, mi idioma materno es el idioma Pocomchí. Mi segundo idioma es el idioma castellano, el quechí. Y los terceros van a ser Pocomam y quiché. Así es. Y efectivamente, realmente felicitar en este programa, reconocer el esfuerzo que ha hecho la Academia de Lenguas Mayas. Muchísima población desconoce de los avances y uno de los avances más importantes ha sido precisamente el trabajo de los centros culturales, el desarrollo lingüístico, la de investigación, la academia también, en la cual nos sentimos muy orgullosos como población maya y en este momento pues el ejercicio alrededor de TV Maya que también significa un avance verdaderamente significativo. Entonces a nombre de todos los que vemos el trabajo que ustedes realizan desde la Junta Directiva, reconocer que TV Maya es un aporte que demuestra la posibilidad de la interculturalidad en Guatemala y obviamente vamos a seguir apoyando y seguiremos trabajando bajo las direcciones que ustedes establezcan porque viene precisamente desde la comunidad y es de apreciar y favorecer. Fue Espacio Público, mi nombre es Álvaro Pop y para mí ha sido un verdadero gusto estar en esta oportunidad rescatando la idea, valorando y planteando con toda la fuerza del corazón de la identidad el derecho de los pueblos indígenas a manifestarse en una sociedad multicultural y haciendo obviamente el aporte que el Estado tiene que hacer en beneficio de todos los ciudadanos en Guatemala y especialmente reconociendo las deudas históricas que existen. Fue un verdadero gusto y nos vemos en el siguiente programa.